Dios te bendiga, querido hermano. Hoy una vez más el Señor nos concede la oportunidad de poder escuchar su palabra. Y pues bueno, hoy continuamos con lo que estábamos escuchando la semana anterior. Recordemos un poco, Jesús hace la multiplicación de los panes y de los peces. Luego se va en la barca, se va hasta donde están los discípulos que estaban en la barca y se les aparece. Y pues bueno, ya hoy nos encontramos en el capítulo 6 del versículo 22 al 29. Y pienso que se hace necesario, no es algo que nos propone siempre la iglesia, ver todo en contexto. La primera lectura que se nos habla de San Esteban. Recordemos que el domingo, el día de ayer, se nos decía que Jesús se le aparece a sus discípulos y les abre el entendimiento para la escritura. Y con la primera lectura de hoy se nos dice algo muy interesante, y es que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Esteban podía hablar de la palabra de Dios porque había tenido esa experiencia y daba testimonio con sus obras, con sus palabras, toda su vida era un testimonio de vida. Y hoy el Señor nos concede esta oportunidad de escuchar este evangelio donde creo que se cumple a cabalidad todavía, porque vemos como en el texto las personas que han estado en la multiplicación de los panes y quién sabe en cuántos signos más del Señor lo están buscando desesperadamente. Y Jesús responde muy extraño, porque no es lo común que Jesús responda frente a esas circunstancias, pero como Jesús conoce las intenciones del corazón, como Jesús sabe lo que hay dentro de cada uno de nosotros, pues simplemente responde a lo que le dicen la gente. ¿Qué le dice la gente en primer momento? O mejor dicho, cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarle a la orilla del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo has llegado aquí? O sea, como preguntándole, como que dinos, siempre como estar informado. Pero Jesús le responde: en verdad os digo, vosotros me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciados. Obrad no por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Son las palabras, queridos hermanos, que el Señor nos regala hoy igualmente a cada uno de nosotros. No sigamos al Señor simplemente por un favor, porque es lo que muchas veces acontece y por eso muchas personas se desilusionan, digámoslo así, del cristianismo, porque el cristianismo no consiste simplemente en un favoritismo, digámoslo así. Se escucha extraño, no sé si es la palabra, pero no consiste en eso, de que yo voy a la iglesia simplemente porque voy a recibir algo del Señor. Ciertamente el Señor todos los días nos da milagros, nos da obra. El solo hecho de levantarnos, el solo hecho de que ya hayas desayunado, de que tengas una casa si sea arrendada y si debas 10 meses de pensiones. En fin, o sea, el Señor nos concede tantos bienes. El problema es que somos ciegos y no somos capaces de ver la obra de Dios. No somos capaces de ver por qué, porque estamos centrados solamente en nuestros deseos, en nuestras intenciones. Pero debemos voltear esa mirada y empezar a decir: ¿cuál es la mirada del Señor? ¿Cuáles son los deseos de Dios? ¿Cómo seré feliz siguiendo al Señor? Entonces el Señor mismo nos responde que dejemos de estar gastándonos la vida con el alimento perecedero, o sea, con las cosas materiales. En pocas palabras, a veces nos desgastamos tanto luchando por algo material y el Señor nos dice: ahí no está la vida. O sea, no está diciendo que seamos
los más miserables del mundo. Si nos vamos al contexto de hoy, o sea, que en el fondo no está mal que tú tengas algo, pero si tienes el don, si tienes la capacidad y si lo puedes pedir, sería fantástico de poder vivir sin todas estas cosas que ofrece el mundo, porque en el fondo son cosas del mundo. O sea, poder vivir la pobreza es un don, no es algo que uno se inventa, me voy a hacer el pobre, no. O sea, es un don vivir la pobreza, porque se trata de una pobreza material e espiritual a la vez. Se trata de despojarme en la misericordia, en la confianza en Dios total. O sea, es una cosa verdaderamente interesante, y por eso el Señor nos propone, frente a ese alimento material, hay algo mucho más arriba, que es el alimento espiritual. Porque es que en el fondo, ¿en qué consiste este alimento espiritual? Simplemente el Señor responde al final. Ellos le dijeron: ¿qué hemos de hacer para obrar las obras de Dios? Jesús les respondió: la obra de Dios es que creáis en quien Él ha enviado. O sea, con eso complementa cuando dice: obrad no por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece. O sea, por Jesucristo. En pocas palabras, queridos hermanos, hoy el Señor nos concede esto: descubrir lo que ya Esteban ha descubierto, por lo cual puede obrar milagros. Y es que uno no se hace cristiano, uno no se hace a la iglesia, uno no ora para hacer milagros. O sea, uno está en la iglesia porque, o sea, es el sentido de responderle a Dios. O sea, ¿por qué estoy en la iglesia? Porque necesito de Dios, en pocas palabras. Porque necesito de su amor, de su misericordia. No significa que la iglesia sea el único espacio, no. Significa que en la iglesia recibo una orientación y recibo unos beneficios que son los sacramentos, porque la Eucaristía en el fondo es un beneficio para nuestra alma. Las homilías, la confesión, o sea, tantas cosas que podemos recibir. Pero en el fondo, queridos hermanos, se trata de ir creciendo en la fe en aquel que es el único que nos puede alimentar la vida. Por eso es que a veces vivimos cansados, desanimados, con ganas de hacer nada, con ganas, quién sabe de qué. Pero es el Señor que nos promete hoy este alimento que no perece. Es el Señor que nos promete hoy no solamente un alimento, sino una vida para aquellos que podemos decirlo así, han dejado todo. Porque es que es empezar a vivir en el reino de los cielos, es empezar a vivir en la esperanza, en la misericordia. Hoy pidámosle al Señor que nos dé a todos la gracia, la oportunidad de aprender a vivir, a permanecer en Cristo y a poder creer en Él. Recuerden que siempre, o sea, estos días los evangelios han tenido algo en común, y es que hacen una invitación a creer. ¿A creer en quién? En Jesús. Pero Jesús, obviamente, como el Hijo de Dios. Queridos hermanos, pidámosle hoy al Señor que nos regale su Santo Espíritu para poder comprender todo esto y para poder aceptar. En el fondo es eso, aceptar a Jesús en nuestros corazones, poder amarlo, poder creer en Él, poner toda nuestra confianza en Él, y que sea Él que haga en nosotros su santa voluntad. Que sea el que nos bendiga y resguarde, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan buena jornada, y me excusan por subir el video un poco tarde.